Hay algo que no tiene sentido, que nadie puede explicarse. En los últimos 100 años, los seres humanos hicimos cosas increíbles. Tenemos abundancia de comida, de riquezas y estamos más comunicados que nunca. Pero al mismo tiempo, millones mueren de hambre. Las enfermedades azotan al planeta y el valor de la vida humana es cada vez más bajo. ¿Cómo puede ser esto posible? En Mateo 24, entre los versículos 7 y 12, Jesús dijo: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto es exactamente lo que sucede ante nuestros ojos. El apóstol Pablo afirma exactamente lo mismo en su segunda carta a Timoteo capítulo 3, entre los versículos 1 al 5. También debes saber esto: en que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Déjanos decirte que esto es exactamente lo que estamos viviendo en este tiempo. El amor se está enfriando y la maldad está aumentando. Es por eso que hoy veremos los 7 pecados que crecerán más y más antes del regreso de Jesús, empezando por el egoísmo. El primer pecado señalado por el apóstol Pablo para los tiempos finales es el egoísmo. Vivimos en una era donde el egoísmo está en el mayor auge. Todos estamos hiperconectados e hiperactivos. Todos buscamos nuestro propio beneficio, aun cuando eso implique daño a los demás. La cuarentena agravó aún más esta situación. En lugar de servir como una gran lección para nuestras vidas, al parecer ahora hay menos personas que ya no quieren compartir, abrazar, felicitar al prójimo. Nos hemos vuelto cada vez más y más egoístas. El egoísmo es una de las peores enfermedades espirituales de este siglo. Mata la esencia del hombre, vivir en comunidad, alejándonos de Dios. El egoísmo va en contra directamente de la regla de oro: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Desafortunadamente, el egoísmo se está apoderando del mundo, pero nuestro llamado es claro: no tenemos que amoldarnos al mundo actual. Debemos seguir los pasos de Jesús y dejarnos transformar para conocer la voluntad de Dios. ¿Qué tal y como lo hizo Jesús? Involucra servir y entregarlo todo por amor, pero no es fácil. Para seguir sus pasos, primero tenemos que renunciar a hacer nuestra voluntad para hacer la suya. ¿Estás dispuesto? El segundo pecado es la blasfemia. Siempre la gente ha tenido respeto por lo sagrado. Los seres humanos a lo largo de la historia han creído en distintos tipos de dioses, y aun cuando no comparten la fe, sí la respetan. Pero esta época es sumamente extraña. En novelas, en películas, en series, en canciones, en comentarios, las blasfemias están al orden del día. Parece ser que mientras más irreverente e irrespetuoso para con Dios eres, mejor. Jesús afirmó: todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Esto es sumamente curioso. Blasfemar, maldecir, ofender, calumniar y hablar mal contra Jesús, si hay arrepentimiento, es perdonado, pero blasfemar contra el Espíritu Santo no lo es. Y es que el Espíritu Santo es quien convence a los hombres de pecado, quien guía al arrepentimiento y salvación. Todos necesitamos arrepentirnos, pero quien blasfema contra el Espíritu Santo está ignorando literalmente al único que puede convencerlo de dejar el pecado y recibir perdón. En este momento, muchos de ustedes se están preguntando: ¿y si en algún momento cometí blasfemia
blasfemia contra el Espíritu Santo? Creemos que el simple hecho de que estés con temor de Dios pensando en ello es una evidencia de que no lo hiciste. Quien blasfema contra el Espíritu Santo no se siente mal, no tiene intención de cambiar su vida. Sobre todas las cosas, acuérdate de esto. Jesús dijo que nunca rechazará a quien se acerque a Él. Así que si sientes la necesidad, acércate a Jesucristo. El tercer pecado que menciona Pablo en Timoteo es la inmoralidad. Las señales apuntan a que antes del regreso de Jesús, el mundo estará dominado por la inmoralidad, pero no hace falta que les hablemos mucho sobre este punto. Apenas con echar un vistazo a las redes sociales, nos encontramos con imágenes y videos que inflan el deseo sexual a niveles tóxicos y nocivos. El problema principal con la inmoralidad es que, según la Biblia, es más grave que otras formas de pecado. Huyan de la inmoralidad. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Llevar una vida de santidad estos días parece imposible. Nunca hubo tanta oferta, tanta facilidad para caer en este tipo de tentación. Todos luchamos de una u otra manera con esto. Es difícil, sumamente difícil, pero debemos correr a Dios e intentar vivir para darle solamente gloria a Él en todo. El cuarto pecado es la codicia. La codicia no es más que el amor al dinero. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en la cantidad de delitos que se cometen en el mundo todos los días por amor al dinero? Fraudes, robos, asesinatos, guerras se inician, familias se destruyen por el amor al dinero. El problema no es el dinero en sí. De hecho, Dios nos anima a utilizarlo sabiamente, no solo para disfrutarlo con nuestros seres queridos, sino para sostener y ayudar a los más necesitados. El problema es el apego que le tenemos al dinero, y eso es exactamente lo que ha sucedido en nuestros días. Hoy en día existen muchísimas personas inmensamente ricas que evitan a toda costa pagar impuestos, y aun cuando eso signifique menos recursos para quienes tienen poco y nada. El deseo de querer tener más, la avaricia, es un barril sin fondo, un espiral infinito. ¿Cuántos millones son suficientes? ¿Cuánto dinero es bastante dinero? Te aseguramos que el que tiene quiere tener mucho más. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque en poner al dinero por delante de las personas y sobre todo por delante de Dios es pecado. El quinto pecado es el amor a los placeres. Pero ¿por qué esto sería pecado? Simple, porque es imposible cumplir el llamado de Dios, amar al prójimo, cuidar nuestro cuerpo y alma y llevar su palabra amando los placeres. Amar el placer es amar la zona de confort, este lugar seguro donde estamos cómodos, pero nada cambia, nada sucede. El apóstol Pablo dijo que el evangelio es el poder de Dios para la salvación, poder para transformar la vida de las personas. Pero cuando te acomodas en tu lugar, cuando amas los placeres, quizás ya no hace falta predicar. Con simplemente ir a la iglesia y cantar un poco estamos bien. Cumplimos con nuestro papel. En los últimos años, las distracciones y el entretenimiento han aumentado exponencialmente. Pasamos horas, días y semanas viendo series, escuchando la última música, navegando en el mundo de las redes sociales, jugando videojuegos y un sinnúmero de ociosidades que poco a poco nos alejan de Dios. Estas cosas no son malas en sí mismas, pero cuando pasan los años y todo nuestro tiempo se pierde en estas actividades, hay algo que no estamos haciendo bien. Sabemos que no es fácil salirnos de estas tendencias, pero el amor nos obliga y tenemos que salir de nuestra zona de confort y hacer una verdadera diferencia en el mundo. El sexto pecado es la arrogancia. Un arrogante es aquel que se cree mejor y superior que los demás y no tiene el más mínimo interés en escuchar otras opiniones porque siempre tiene la razón. Sin lugar a dudas, esta es la era de la vanidad. ¿Cuántos debates suceden día tras día en televisión, en la política, en las redes sociales, donde todos se consideran más inteligentes, más sabios y aún más espirituales que todos los demás? Las redes sociales mucho tienen que ver en esto. Nos encierran en burbujas de contenido donde todos opinan como nosotros. Es por eso que quien piensa distinto
Quien vota distinto es un ignorante, un borrego o adoctrinado, porque tú sabes más que ellos. La Biblia dice claramente que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La soberbia, altivez o arrogancia es definitivamente algo contrario a Jesucristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde, dijo Jesús. Marquemos la diferencia. El séptimo pecado es la ingratitud. Es curioso porque en una era de tanto estrés, ansiedad y depresión, numerosos estudios demuestran que la gratitud es una especie de terapia cerebral que alivia las tensiones y nos hace más felices. Sin embargo, nuestro mundo está lleno de quejas e ingratitud. Pero ¿cuántas veces le hemos dado gracias a Dios por algo hoy? ¿Y cuántas veces le dimos gracias a alguien por lo que sea? Muchos hemos recibido dones y talento, hemos sido bendecidos con salud, paz, bienes materiales y sin embargo fallamos en agradecerle a Dios por todo. Todo viene de Él y todo vuelve a Él. Cuando Jesús curó a los 10 leprosos, la Biblia dice que solo uno regresó de ese grupo para agradecerle. El mismo Jesús se sorprendió por la falta de gratitud de los otros 9. Es curioso que quien haya vuelto a darle las gracias era un hombre no judío. Él era parte de un pueblo distinto al pueblo de Dios. Esto es una advertencia clara. Muchas veces quienes fuimos salvados por Jesús podemos caer en el mismo error de no reconocer el amor y la misericordia por costumbre. No perdamos el asombro por lo que Dios hizo. Seamos agradecidos. Bien amigos, estos son los 7 pecados que están sucediendo con mucha frecuencia por todos estos tiempos. No tenemos que dejarnos amoldar al mundo actual. Tenemos que buscar a Dios, conocer su voluntad y marcar una diferencia en este mundo. Y te recordamos, sigue leyendo la Biblia para que el diablo no te siga engañando. Muchas bendiciones.